Quisiera esta mañana hablar de la importancia que tiene el conocer a Dios, seguir con este tema. Hemos hecho toda una serie, ¿verdad?, de lo que estamos ahora planteándonos para seguir creciendo en Cristo. Cada vez que he realizado una boda, hermano, y he realizado bastante, cada vez que he estado en un funeral, y he estado en bastantes funerales, de verdad, es una cantidad después de tantos años. Cada vez que he presentado niños, y he presentado muchos niños, algunos ya están bien grandotes, pero algunos ya están casados y hasta con hijos. Así que cada vez que he hecho eso, lo he hecho y los he bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre. Y es importante saber el nombre de nuestro Dios, conocer el nombre de nuestro Dios, porque con el nombre Dios se da a conocer, con el nombre Dios quiere que lo conozcamos. Así que esta mañana, en nuestra serie de nuestra fe, esta serie que estamos llevando y que es el mensaje número 9 ahora, serie de nuestra fe, quiero hablar acerca de esto, pero recordarles, hermanos, que hemos planteado algunas verdades fundamentales, pero básicamente han sido dos en las que estamos. Número uno, la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo primero que dijimos. La Biblia, consideramos en nuestra fe que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es principal para nosotros, central en nuestra fe. En segundo lugar, creemos en Dios, pero en el Dios que revela la Biblia. Creemos en Dios, pero en el Dios que revela la Biblia. Y por eso estamos yendo por la Biblia para conocer algo de Dios. Conocimos a Dios como creador. Lo planteamos en Génesis capítulo 1 como creador, particularmente creador del ser humano, aunque de todas las cosas, pero el ser humano como su imagen, un ser sexuado, varón y mujer, y que en el varón y mujer Dios se revela con su gloria. Y planteamos eso. También hablamos que Dios es un Dios de pacto, y por eso hablamos de Abraham o Abraham. En el capítulo 15 se le revela a Dios. Abordamos el capítulo 15, por supuesto que ahí hay muchos más textos para verlo, pero vimos el texto del capítulo 15 y Dios se le revela a Abraham como el Dios del pacto, el Dios del pacto. Importantísimo saber que Él es el Dios que opera, funciona, trabaja a través del pacto. Las sociedades son bendecidas o van hacia la maldición debido a que rompen el pacto con Dios. Dios así trabaja. Dios obra con la humanidad a través de su pacto y también con nosotros, los hijos de Él. También fuimos a Éxodo capítulo 3 y hablamos acerca de el Dios liberador. Dios es un Dios que liberta de la opresión, que liberta de la esclavitud, del pecado. Ese pecado que se manifiesta de la manera personal, familiar y aún social, institucionalmente. A veces está tan enraizado el pecado que el Señor quiere que seamos librados y lo manifiesta Dios a través de Faraón. Todo un sistema de gobierno opresivo, explotador de los israelitas, violento, que mataba a los niños. De tal manera que ahí hablamos acerca de el Dios que es liberador o libertador. Y la semana pasada fuimos a Éxodo capítulo 19 y hablamos de Dios como rey que establece su ley sobre su pueblo, para que su pueblo sea gobernado por la ley que Él daba. Y entonces hablamos acerca de cómo Dios quiere que su pueblo sea gobernado no por hombres, sino por su palabra. Que su palabra gobierne, que su palabra sea la que establezca los estilos de vida, no el hombre, sino la palabra de Él. Una de las características que tienen nuestros matrimonios, que hemos hecho por algunos años ya, es que los matrimonios establecen la entrega de una Biblia. Y lo que se dice es que este libro, esta palabra, es la que tiene autoridad sobre los dos. Y por eso, no es que la autoridad esté contraria a la palabra de Dios, sino que nos sometemos a la palabra de Dios. Y ahí hemos estado trabajando en eso. Ahora en esta mañana, quiero regresar un poquito al capítulo 3 de Éxodo para hablar acerca del Dios, del nombre de Dios. ¿Qué nombre tiene Dios? ¿Qué nombre? Porque lo vamos a ver. Quiero que vean conmigo Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15, hermano. Éxodo 3, 14 y 15.
Moisés ha llegado hasta el monte por curiosidad. Ha llegado al monte para decir, ¿y qué es esa zarza que arde y que tiene fuego y que no se consume y sigue ahí? ¿Qué será eso? Llega hasta ese lugar y Dios le habla. Dios le habla. Y lo veremos un poquito más adelante, vamos a explicar un poco más. Pero leo el versículo 14 y 15 del capítulo 3. Y respondió Dios, ¿verdad?, a Moisés. Le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Este es mi nombre para siempre. Su nombre, qué nombre más santo, qué nombre, es nombre altísimo, nombre único. Todos los dioses tenían nombres y Moisés dice, ¿y tú cómo te llamas? ¿Qué le digo a los israelitas? Ellos saben de los nombres que hay allá en Egipto, saben que cada dios tiene un nombre. Y cuando llegue yo, ¿qué nombre le digo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Y le dice, yo soy. Todo es porque yo soy. Yo soy. ¡Wow! ¡Qué nombre! La verdad no se logra entender del todo. Bendito sea Dios que no se logra entender. Nos quedamos cortos para tratar de explicarlo. Su nombre, porque los nombres a veces limitan a la gente, limitan al ser humano, limitan nuestra propia manera de ser. Pero Dios no tiene límite. Entonces su nombre es yo soy, el que soy. Yo soy. Yo soy. Ese es el nombre del Señor. Eso es lo que dice a Moisés el Señor. Vamos a preguntarnos y a responder. Y entonces, ¿cómo podemos conocer a ese Dios del monte Sinaí que dice que se llama yo soy? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo crezco en ese conocimiento? Porque eso es lo que estamos tratando de hacer, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando crecemos en conocer a Dios, nos conocemos a nosotros. Logramos entender quiénes somos. Hemos sido hechos a imagen de Dios. De alguna manera, cuando conocemos a Dios, vamos tomando mayor certeza y estabilidad de nuestra propia identidad. Ese es un milagro. El problema de la gente no es que no se conoce a sí misma, que no conoce a Dios es el problema. Por eso no se conocen a sí mismos. Así que el asunto no es tanto, como dijimos hace algunas semanas, el planteamiento filosófico de buscar quién es el hombre, quién soy yo. Más bien deberían de comenzar quién es Dios, porque estoy hecho a su imagen y a su semejanza. Soy referente de Él, soy una imagen de Él. Entonces, si lo conozco a Él, ok, voy a entenderme quién soy yo. Importante esto. Ahora vamos a ver algo de lo que dice este texto y de cómo se revela Dios. ¿Cómo conocemos a Dios, a ese Dios del monte Sinaí, de Sinaí? En primer lugar, oyendo su voz, oyendo su voz. Moisés está en el monte y oye a Dios. Dice que Dios le respondió, vean qué interesante, y respondió a Moisés. Dios hablando con Moisés, lo pueden ver, Dios hablando con Moisés. Señor, ¿y qué le digo? ¿Y cómo hago, Señor? Y Dios respondiéndole. Ese Dios es un Dios que responde, que platica, que está involucrado con nosotros. Wow, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo había llegado Moisés allí? ¿Cómo es que Moisés llega a ese monte? Es toda una historia, ¿no? Es toda una historia. Desde el río hasta esa montaña era una historia. En el río tiraban a los niños al río, era la idea de Faraón. Tirar a los niños al río, ¿por qué? Porque las parteras no los habían asesinado. Todo varón tenía que ser muerto, asesinado, todo niño varón. Entonces, cuando vieron que no era posible, mandó a los soldados el poder militar y entonces agarró a los niños a tirarlos al río. Pero cuando vieron a Moisés, dice que lo vieron hermoso sus padres. Y esto tiene un plan, este muchacho tiene un plan, algo tiene él. Lo vieron hermoso no solamente por su presencia, pero porque había algo en él, había un plan de Dios para su vida. Y entonces lo que hicieron fue ponerlo en un canastillo. Todos ustedes saben la historia, han leído la historia de seguro. Y lo pusieron en el río y se fue en el río.
su hermana mayor se fue detrás de él, observando para dónde se iba su hermanito. Y veía, y por allá se quedaba y volvía al río a llevarlo, hasta que llegó donde estaba bañándose una hija de Faraón. Wow, y ahí se quedó y lo ve y se enamora del niño, esa hija de Faraón. Se enamora. ¡Qué niño más lindo! Yo lo quiero. Yo lo quiero. Y lo adopta. Lo adopta a ese niño. Del río. Por eso le dice, le voy a poner de nombre Moisés. O sea, ¿qué quiere decir? Salido del agua. Sacado del agua. Así le voy a poner. Y le pone de nombre Moisés. Y desde ahí comienza una historia de Moisés. Una historia hermosa hasta llegar a esa montaña. Hasta llegar a esa montaña. Espero que usted tenga, yo sé que usted tiene una historia hermosa también, porque usted, igual que Moisés, ha estado en las manos del Señor y Dios lo ha salvado. Dios lo ha tenido en su enfoque para llevarlo a donde quiere traerlo, porque Dios quiere que lo conozca a Él como el Dios que se llama Yo Soy. Dios quiere que usted lo conozca. Entonces, Moisés del río hasta la montaña, pero también Moisés se convierte en príncipe. Y de príncipe llega a ser un pastor. Wow, como que iba para abajo este Moisés. Llegó para arriba y después se fue para abajo. Algo así, ¿no? De príncipe secular, de aquel que podía, digo secular entre comillas, de aquel que tenía dominio y tenía capacidad política e inteligencia, había sido educado en todas las ciencias y artes de Egipto. Imaginen las pirámides, toda esa ciencia de ingeniería, Moisés la conocía. Arquitectura, Moisés sabía. Medicina, de por allá es donde hay estudios de la antigüedad, y Moisés sabía y fue preparado ahí. Pero llegó el momento en el cual se volvió a su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y se dio cuenta que era de ese pueblo, del pacto con Abraham, del pacto con Isaac, del pacto con Jacob. Se dio cuenta, yo soy de esos también. Aunque lo sabía, pero ahora él lo reconoció. Porque muchas veces alguien puede decir, yo sé que soy cristiano, pero no sabe lo que significa tal cosa, hasta que llega un momento que dice, yo sé qué significa ser cristiano, sé qué significa ser discípulo, ya sé. Antes yo lo repetía, pero ahora sé. Y Moisés vuelve su rostro hacia aquel pueblo y deja de ser un príncipe, trata de ayudar al pueblo y se mete en problemas, y al fin sale huyendo y termina en el desierto a cuidar ovejitas. Y de una manera podríamos decir que Moisés se fue para abajo. Este pobre Moisés, después de estar en las ciudades del imperio, de lo mejor, y estar en los palacios, ahora está en el desierto. Pobrecito, pobrecito, miren dónde terminó. Ay, pobrecito la casita que tiene. Ay, pobrecito este Moisés. Es que mira, perdió la oportunidad, perdió lo mejor. Pobrecito Moisés. Y no sé, probablemente esa era la manera de verse también. Todo el tiempo ha sido la misma idea de que tiene valor el que más tiene, que el valor de la vida lo da el tener cosas. Jesús mismo estableció que no es la cantidad de cosas que poseemos lo que nos da valor. Él dijo lo que nos daba valor era más que eso, mucho más que eso. Pero viene él y Moisés va para abajo. Dice la Biblia que él lo que hizo fue renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón por causa de su pueblo. Renunció al palacio y se fue de pastor, un pastor religioso. Se hizo religioso. Religioso, ¿y para qué eso es religioso? Eso no sirve de nada ahora. No hay que ser religioso, hay que ser persona lista de que estamos en los negocios y que sabemos cómo ganar el dinero. Eso es lo que importa. Pero Moisés encontró quién era él. Y se encontró su identidad en Dios al encontrarse con Dios. Vean la batalla que tuvo, no la vamos a ver, pero la batalla que tuvo cuando encontró con Dios. Pero yo, ¿por qué, Señor? Y yo, ¿por qué, Señor? Si yo no puedo ni hablar, Señor, sí. Y le dijo, hasta que en un momento dado dice que Dios se enojó, le dijo, cállate Moisés, ya. Yo voy a mandar a tu hermano que hable en tu lugar. Entonces, ya Dios estaba enojado de tanto que le estaba poniendo excusa. Es decir, Dios nos conoce, Dios nos ha preparado. Y a veces lo que parece pérdida se convierte en ganancia cuando conocemos a Dios. Lo que parece que es para atrás es para adelante en el reino de Dios.
Lo que parece que es que nosotros estamos listos a la muerte, es resurrección para nosotros los hijos de Dios. Algo pasa cuando conocemos a Dios. Algo pasa. Y es lo que realmente cuenta aquí. Y es lo que está pasando con Moisés. Y yo digo en esta mañana, realmente si alguien no conoce a Dios, por más que vote por todos los partidos que quiera, va a seguir hundido, a menos que conozca al Dios verdadero. A menos que conozca al Dios que se reveló a Moisés, a ese que dijo yo soy. Si no conoce a ese Dios, es demás. Puede tener otros dioses y puede tener otras esperanzas y puede tener otros colores y se puede cambiar de color y no va a tener esperanza verdadera hasta que conozca a este Dios, al Dios que da significado a la vida. Y le dio significado a Moisés, por supuesto. Aquel pastor comenzó a levantarse, como bien decía Denis hace un momento, decía que le decía, Señor, ¿y quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo? Mira, es que el asunto es que ¿quién va contigo? Yo voy contigo, Moisés. No estás solo, Moisés. Yo voy contigo. Esa es la diferencia de conocer a Dios. Y hay que oírlo a Él en primer lugar. Lo oye en el monte, lo oye ahí y habla con Él, dialoga con Dios mismo. Podemos ahora decir, bueno, entonces quizás lo que necesitamos es hacer una excursión religiosa para ir al monte Sinaí, encontrarnos con Dios allá. Quizás algunos que tienen la posibilidad de ir hasta allá, vamos al Sinaí y nos vamos a encontrar con Dios. ¿Es eso? ¿Cómo Dios nos habla hoy también? ¿Tenemos que subir al monte nuevamente? Jesús también subió a un monte. La Biblia dice que subió al monte para enseñar con el mismo poder, para enseñar de la misma forma, la misma autoridad que tenía la zarza que le hablaba a Moisés. El mismo poder estaba en Jesús. Jesús hablando a sus discípulos, diciéndole la palabra, Jesús ministrando la palabra. Era la misma zarza ardiente que estaba en el monte Sinaí, ahora estaba en Jesús hablando la palabra. Era la gloria del Señor, hablando a los discípulos, diciéndoles cómo tenían que comportarse, cómo tenían que creer, qué tenían que creer. Y les hablaba a ellos con esa misma autoridad. La autoridad de Jesús no es menos que la de Moisés. La autoridad de Jesús es igual que la de la zarza, porque Jesús es yo soy como ser humano. Lo veremos dentro de un momento. Y ahí no solamente la palabra que dio Jesús, pero la palabra que el Espíritu Santo ahora dice a través de la predicación, a través de los grupos de estudio bíblico, a través de las plataformas de internet que ahora nos conectamos. Ahí usted puede subir al monte y encontrarse con el Dios verdadero. Ahí está la zarza ardiendo. Ahí es donde está la zarza que no se consume. Ahí es donde usted puede conocer al Señor. En esta hora le puedo invitar a que conozca a Dios. Conozca al Señor. Conozca a su Dios. No haga de la religión evangélica o católica o como quiera llamarle una serie de ritos nada más. Conozca al Dios que usted dice que conoce. Conozca a Dios. Yo puedo quedarme con una cantidad de ritos, pero si no conozco a Dios, son vacíos. No tienen fuerza, no tienen poder. No tienen capacidad de cumplir su voluntad en mi vida. Moisés, después de ser un violento, dice la Biblia que se convirtió en el hombre más humilde y manso de la tierra. Después de ser violento, ¿qué lo cambió a él? ¿Qué lo cambió a Moisés? Encontrarse con Dios. Encontrarse con Dios. Por supuesto, de repente se le aceleró la carne en una de las oportunidades que había caminado con Dios y Dios lo disciplinó. Pero Moisés cambió. Conocer a Dios es conocernos a nosotros y ser transformados en su presencia. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene usted? ¿De cuál río viene? Quizás no del río Nilo. Quizás usted nació por ahí, por los lados del Acelguate, y le da pena decir, yo nací yo no es el Nilo. Ay, mi rillito, aquel rillito. ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y dónde nací? Ahí en el Modelo, San Jacinto. ¿De dónde sos vos? Del Modelo. Ay, no, me da pena, pero del Modelo. ¿De dónde es usted realmente? ¿De dónde viene su significado y su valor? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde lo ha sacado Dios y de dónde lo trae? ¿Para qué? Para que lo conozca a Él. ¿Para qué nos ha traído el Señor hasta aquí? Para que lo conozcamos a Él.
Así que, en primer lugar, oír su voz para encontrar significado. En segundo lugar, debemos de conocerlo, oír su voz y conocerlo a Él. Respondió a Moisés: yo soy el que soy. He ahí la palabra clave: yo soy el que soy. Dios le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Tu caminata ahora va a cambiar. Quita esos zapatos, va a cambiar esto. Ahora vas a caminar por otro lado que tú no sabías. Hoy te voy a enseñar de qué se trata la vida. Y le dijo: quítalas todo lo que traes, sacúdete el polvo, sacúdelo, deja todo eso, porque tengo un camino nuevo para ti, Moisés. Tengo algo nuevo que hacer contigo, Moisés. El que conoce, se encuentra con Dios, sus caminos comienzan a cambiar. Sus caminos cambian porque Dios es el Dios que cambia, que transforma nuestras caminatas y le da sentido y nos lleva al destino que Él tiene preparado para nosotros. Antes que usted naciera, Dios ya tenía un destino para usted. Aún desde el vientre Dios diseñó su destino. Y no es casualidad lo que le ha pasado. Dios tiene todo bajo control en su vida. Ahora usted tiene que decir: ahora, aunque haya nacido en el lugar más pobre de la tierra, eso no es lo que es importante. Es: conoce a Dios. Eso es lo importante. Conoce a Dios. Su destino no está en el lugar donde usted vive, o en la casa que tiene, o el carro que maneja. Su destino está en Dios. Está escondido con Dios. Cuando usted conoce a Dios, conoce su destino. Es aquí donde encontramos la grandeza de la obra del Señor. Así que conocer a Dios. Moisés: yo soy el que soy. Conocer que Él es un nombre que no se puede mencionar realmente. Su nombre no se puede mencionar. Otras veces lo hemos dicho, es YHWH, no se puede mencionar. Algunos le ponen las vocales E y A y una V, Jehová o Yahweh, Yahvé, para tratar de mencionarlo. Pero no se puede mencionar. El nombre que no se puede mencionar, su nombre es tan grande, tan profundo, que no se puede mencionar. Pero Jeremías 9:24 nos dice algo impresionante. Dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, en el versículo 23, ni el rico en las cosas que consigue, ni en su capacidad de negociar. No se alabe tampoco el que tiene conocimiento en su propio conocimiento, o el que tiene fuerza en su fuerza. Estoy joven, no hay problema, puedo entrarle con todo. Hoy en día algunos se glorían en su fuerza, dejan la comunión de los santos por estar en sus cosas y dicen: ¿qué? Si yo estoy joven, debo de disfrutar. Y comienzan a querer disfrutar y se olvidan de Dios, de conocer al Señor. No se alaben en eso, que tienen dinero para hacer eso. No se alaben porque tienen capacidad económica, no se alaben por eso, porque tienen un buen trabajo y todo lo demás. Gracias a Dios si lo tiene. Si no lo tiene, pídaselo al Señor, pídale a Dios. No se alaben eso. Dice que en esto tiene que alabarse el que va a alabarse. Y dice el Señor: en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Yo soy el Dios que se manifestó en Moisés. Yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. En otras palabras, Dios, el Dios que se reveló a Moisés, es el Dios que hace justicia, juicio y misericordia en la tierra. Por eso se reveló a Moisés de esa manera. Por eso hizo juicio sobre Faraón. Por eso se manifestó con justicia sobre su pueblo Israel, y misericordia para con ellos al llevarlos por el desierto y perdonarles el pecado que habían cometido. Es el Dios que hace justicia, juicio y misericordia. No se reveló así con Abraham. No fue así como se reveló con él, ni con Isaac, ni con Jacob, pero con Moisés sí. Pero entonces le enseñó a él: yo soy el que al amor le pongo la verdad, a la misericordia lo equilibrio con justicia. Yo soy el Dios que tengo el equilibrio perfecto, Moisés. Quiero que me conozcas. No fue así con Abraham. Abraham, yo me manifesté como un Dios de gracia, de misericordia, de amor, y lo es. Pero no se pelea con la justicia. Es perfecto nuestro Dios. Él es tan santo y justo y verdadero como amoroso, misericordioso y perdonador. Lo mismo es nuestro Dios. Y se reveló a él. Se reveló a Moisés
Y dice el profeta Jeremías, volviendo el rostro hacia, y volviendo su palabra al pueblo hacia el rostro de Dios, le dice: ese es el Dios que se reveló, ese es el Dios del pacto, es el Dios del monte Sinaí, el que hace justicia, juicio y misericordia. Y esas cosas quiero que hagan ustedes también. Esta mañana pedimos que en esta nación puedan haber gente que hagan justicia, juicio y misericordia de acuerdo al lugar que Dios los llame. Que el Señor levante gente que haga eso, gente que trabaje de esa manera. Pero en primer lugar pido al Señor que la iglesia seamos muestra de eso, que hagamos misericordia, que hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer, que la iglesia seamos eso. Pedimos al Señor de todo corazón, hemos ayunado y orado para que Dios levante autoridades que realmente tengan misericordia de este pueblo, que hagan justicia y que hagan juicio adecuado contra el malo, que castiguen al malo, pero que premien al que hace el bien, y que no hagan las cosas al revés. Lo pedimos en el nombre del Señor. Y creemos de todo corazón que nuestro Dios está obrando en medio de la tierra. Nuestro Dios viene con su obra. Conocerme que yo soy Jehová. Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Felipe le dijo: Señor, solo muéstranos al Padre y nos basta, solo eso hazlo. Y le dijo: Felipe, hace tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. En otras palabras, Jesús es Jehová hecho carne, Jesús es Jehová hecho hombre, es el Jehová eterno que vino a la tierra. Por eso se pudo subir al monte y decir: a los antiguos les dijeron: no matarás, pero yo les digo, con autoridad hablaba, porque estaba hablando el Dios eterno que le habló a Moisés, estaba hablando a los discípulos también. Es el mismo Dios, es el mismo Dios, manifestado quizás con diferentes señales, pero el mismo Dios, con la misma autoridad. Jesús es Jehová hecho hombre. Y alabamos a Jesús y lo adoramos a Jesús, nos postramos ante Jesús. No tenemos problema en eso. Que algunos dicen: bueno, es que el Padre, es que usted dice: ¿y cómo comprendo eso? Que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu. ¿Cómo lo entiendo? No lo va a entender. Recíbalo y digas: así dice la palabra. Usted cree la palabra dice que Dios, el Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y por eso nosotros lo adoramos con toda libertad. Y nos postramos ante Jesús y lo exaltamos y le cantamos y lo bendecimos a Él. Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, Dios hecho carne. Así que por eso decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un nombre. No son tres nombres. Vayan, discipulen. Hagan, bautícenlos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu, plural. Perfecta unidad, el Dios eterno. ¿Por qué es importante esto? Porque es la única manera que nosotros podamos vivir en comunidad. El que conoce al Dios verdadero aprende a que no puede estar solo, necesita comunidad. Su vida depende de la comunidad, porque Dios es eterna comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nos conocemos, sabemos nuestros límites y aprendemos a relacionarnos en comunidad. Así que en segundo lugar, debemos de conocer a Dios. En tercer lugar, debemos de, ¿cómo conocemos a ese Dios? Comunicando el conocimiento de Dios. Comunicando ese conocimiento que tenemos de Dios. Le dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Así dirás. Esta mañana Dios dice también: cuando me conozcas, díselo a otro. Cuando me conozcas, compártelo con otro. Cuando tú sepas algo de mí, díselo a otro. Así le dirás a los hijos de Israel. Más adelante le dice: escribe, le dice el Señor a Moisés, para que quede por escrito esto. Así que Dios espera que nosotros demos testimonio. Jesús dijo: ustedes me serán mis testigos, Me conocen a mí, díganselo a los demás. Me conocen a mí, háblenle a los demás. Díganle de eso. Que me conocen, ¿qué conocen de mí? ¿Qué han recibido de mí? Díganselo a los demás.
Yo soy se hizo hombre en Jesucristo. Yo soy se hizo espíritu, es espíritu, más bien es espíritu. Y habita en nosotros los discípulos de Jesús. Por eso dijo Jesús: yo les daré otro consolador que será igual, se los daré a ustedes, no estarán solos. Les daré el Espíritu para que esté con ustedes. El mundo no lo puede ver ni lo conoce. Ustedes lo conocen, el Espíritu Santo, porque está con ustedes. El cristianismo no es de teorías, es de experiencia por el Espíritu. El Espíritu Santo hace real a Cristo en nuestras vidas. Es el Espíritu el que nos revela a Cristo en nuestra vida. Es el Espíritu que hace que esta palabra cobre vida. Y decir, ya no es un libro muerto, ahí tiene algo ese libro. Porque tiene vida, porque el Espíritu le da vida. Es el Espíritu de Dios, Espíritu viviente que está con nosotros ahora. Ese Espíritu es el que le da vida, a todo lo que nosotros hacemos, el que glorifica a Cristo, nos revela a Cristo. Ha hecho también, el eterno yo soy, ha hecho un gran y maravilloso milagro. Guió a hombres para escribir este libro y guió a hombres para que lo pudieran preservar, este libro. Yo soy dijo, yo les voy a dar mi palabra, y decidió que iba a darnos su palabra. La voy a dar. Escribe, Moisés, escribe. Y comenzó a decir, impulsar a la gente a que escribiera este libro. Yo soy eterno, dio su palabra, ha dado su palabra. Y cuando nosotros venimos y nos acercamos a la palabra de Él, para conocerlo a Él, algo hay que el Espíritu usa entonces para formarnos a nosotros a la imagen de lo que Él realmente es. Y dice que es. Así que Él está ahora en la comunión de los santos. Él está ahora en la comunión de los pequeños grupos. Él está en esta comunión ahora. Él está en la comunión de las familias. Él está presente. La zarza se ha ido, ha reposado ahora en medio de esas reuniones. Ahí está la zarza ardiendo. Ahí está la zarza ardiendo. Es Dios hablando. Cuando usted toma la Biblia, es Dios hablando. La zarza está ardiendo. Dios no se ha consumido. Dios no ha pasado de moda. Dios está vivo hoy también. Y yo puedo leer y algo está sucediendo en mí cuando estoy leyendo, meditando, aplicando la palabra. Es hermoso por eso los pequeños grupos, es hermoso por eso escuchar la palabra. Porque no estamos solamente hablando al aire, estamos conectándonos espíritu con espíritu, porque sabemos que Dios es espíritu y lo que hace es edificar nuestras propias vidas. La zarza se ha trasladado. Un día la zarza vino, el fuego de la zarza, ¿no? La gloria de Dios vino sobre 120 en el Pentecostés y encendió toda esa gente y se quedó con ellos, y ahora seguimos dando testimonio de Él. Hoy en día hay gente que arriesga su vida por dar testimonio de Jesús. Están listos para dar su vida. Otros sencillamente van de más a menos para dar testimonio de Jesús. Pierden algunos dólares para ayudar a otros, para servir a otros, para dar testimonio de Jesús. Hay muchos que están haciendo esos esfuerzos, que no salen en la televisión, que no salen en la propaganda, pero están sirviendo a otros. Y lo están haciendo con todo el corazón, lo hacen para el Señor. Hay muchos que lo están haciendo. Yo conozco gente que está yendo a servir a otros con toda libertad. Y yo digo, pero ¿por qué lo está haciendo de esa manera? Han pasado de ser un profesional que podría tener éxito en muchas cosas y estar alegre en diferentes lugares y poner ahí las selfies de tal lugar y el otro lugar, pero se van a servir, a perder su vida, pero realmente no pierden nada. Porque cuando en el reino de Dios se pierde para servir, se gana para la gloria del Señor, se gana para Él, se gana en la identidad propia, se gana en el poder de Dios, se gana en el significado de la vida, se gana para qué estoy aquí en la tierra. Moisés no perdió nada, Moisés ganó todo por causa de ir en pos del invisible. Dice que él caminó como viendo al invisible, Moisés. Nosotros ahora así es, caminamos como viendo al invisible, caminamos por fe. Y hacemos todo esto por fe. Evangelizar es mucho más que ganar gente para una religión. Evangelizar es mucho más que ganar adeptos para una congregación.
Evangelizar es extender el conocimiento de Dios en medio de la sociedad. Extender el conocimiento de Dios en medio de las gentes. Dios quiere que se llene la tierra con su conocimiento. Por eso lo ha levantado a usted para darse a conocer, para que lo demos a conocer a otros. Este es el tiempo para dar a conocer al Señor. Yo dije que había que orar antes de ir a votar y había que orar después de ir a votar. Después de votar vamos a decir: Padre, tuya es la gloria, y nosotros seguiremos conociéndote y seguiremos dándote a conocer en todo lugar. Vamos a hacer la obra de Dios siempre. La iglesia no se va a detener. De hecho, este próximo mes de marzo les invito a todos a venir. Por favor, los que están allá viéndonos, pueden venir todos, a menos que esté enfermo, pero verdad, yo sé que la mayoría no está enfermo. Y quiero que ya sacuda la comodidad y comience a venir. Cuando le llenemos la primera reunión, vamos a la segunda. Por favor, véngase. Si usted ha ido a votar, no me va a decir que no puede venir aquí. Porque si fue a los centros de votación y después, no, es que mire, hermano, peligroso ahí en los centros de votación, por favor. Así que podemos venir aquí a la celebración. Aquí tenemos siempre las medidas de bioseguridad, las vamos a seguir. Le invito a que venga. Y si tenemos mucho, vamos a hacer otra reunión. Pero es importante que nosotros comencemos a decir: bueno, ¿a quién vamos a servir? ¿Cómo lo vamos a servir? ¿Cómo vamos a hacer este impulso de lo que Dios quiere? Por eso decía que el mes de marzo es mes de superamor. Mes de superamor. Porque hemos de mostrar el amor a Cristo, el amor a Dios. Jóvenes, vénganse por favor. Jóvenes, vénganse. Los que están ahí, que medio oyen, que tienen ahí el teléfono a un lado nada más, vénganse por favor. Los de la tercera edad le están ganando a usted. Aquí hay gente de la tercera edad que está con todo. Si oyera aquí los gritos. Vamos, jóvenes, por favor, vénganse. Adolescentes, ustedes, ¿verdad? Vénganse por favor. Generación del reino, vénganse por favor. Vénganse. Vamos a comenzar poco a poco, pero vamos a ver cómo el otro domingo, cómo responden, y luego hacemos otra reunión. Por la gracia del Señor. ¿Tenemos calorcito? Sí, tenemos calor. Pero en medio de este calor Dios quiere revelarse en nuestra vida. Oramos al Señor Todopoderoso. Oramos para que Dios sea exaltado. Continuamos nuestra jornada de 40 días de ayuno y oración camino de la cruz. Este es nuestro octavo día hacia el día de celebrar la Pascua. Seguimos con la cadena de ayunos, hermanos y hermanas. Tenemos tiempos de oración estimulantes en los que se está manifestando el poder de Dios. Tenemos devocionales edificantes que nos están abriendo los ojos a la grandeza de la obra de la cruz. Tenemos altos en la tarde para dar gracias a Dios por Jesucristo, la muerte de Él a las 3 de la tarde, para darle gracias. Estamos en un movimiento de oración para pedirle al Señor que Dios revele su cruz a muchos y que nos ilumine. Así que oramos que el Espíritu de Dios, amado Espíritu Santo, enciende hoy, sostén la fe de cada uno de aquellos que son llamados a ser discípulos de Jesús. Espíritu de Dios, sostén la fe de ellos. Los que todavía no han decidido seguir a Jesús con todo el corazón, enciende la fe. Enciende la fe de ellos para que crean en Jesús y lo sigan, y lo miren a Él, caminen en pos de Él. Y los que han ido en pos de Él y de alguna manera se han alejado, ahora que corran a seguir a Jesús. Hazlo, Espíritu de Dios, hazlo, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Les invito a que sigamos a Jesús, que sean manifestadas las obras de justicia, esas obras de la fe, que sean manifestadas esas obras de fe, que pueda hacerse misericordia, justicia en la tierra, que cada hijo de Dios e hija de Dios pueda hacer justicia en la tierra, que podamos ver el milagro de un pueblo que busca justicia, juicio, misericordia en el Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Celebramos la gloria de tu nombre. Celebramos tu poder y tu misericordia. Amén, Señor. Amén.